Vamos a ello. Venía hablando del Moisés, terminamos de Moisés en la historia de la comparación de Moisés con Noé, o sea, lo que manifiesta la importancia de Moisés, y ahora hoy día vamos a hablar acerca de el llamado que Dios le hizo a Moisés, la particularidad del llamado y lo que representa para ellos y cómo los escritores bíblicos meditan en el tiempo acerca de Moisés. Hay varias cositas interesantes y nos vamos a centrar en un par de ellas el día de hoy. Como les advertía, hay un poquito de tecnicismo, pero nada difícil, ¿ya? Vamos a ello. Clic, clic. Ahí sí. Hoy día vamos a hablar de la atrapa serpientes. Un nombre ahí para darle valor, ¿no? ¿Ya? ¡Tarán! Ya. Entonces, el llamado de Dios a Moisés es muy importante, ya que contiene lenguaje muy particular y conectado a la narrativa central de la historia, ya que hemos estado viendo. El texto parte en Éxodo, ya Éxodo capítulo 3. Dice así, versículo 9 en adelante. Y ahora, he aquí, el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora pues, ven, y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Pero Moisés dijo a Dios, ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Y él dijo, o sea, Dios, ciertamente yo estaré contigo, y la señal para ti de que yo soy, de que soy yo el que te ha enviado, será esta. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, adoraréis a Dios en este monte. Particularmente aquí se le llama como el monte Oreb, o Sinaí, algunas traducciones lo ponen, pero el mismo monte, ¿ya? Eh, bueno, nosotros si seguimos, si nosotros, no sé si tú estudias, si nosotros seguimos leyendo la historia, no para el lado, ¿no? Si nosotros seguimos leyendo la historia, sabemos que el pueblo de Israel, lo primero que hicieron cuando pasaron después de eso, fueron a los pies del monte Sinaí, donde Moisés subió y se encontró con Dios, y vino la nube, y la tormenta, y el fuego, ¿ya? Y estaba Dios ahí, y Dios le dio los mandamientos y todo. Es ahí la señal. Denme un segundo, hermanos amados. Entonces, ¿en qué contexto estamos? Estamos en el cerro, ya punta del cerro, importante la temática de las puntas del cerro. Dios se encuentra con Moisés y le dice, este lugar es santito, ya es santo, así que sácate los zapatos, ven. Moisés fue, porque pensó que era una visión muy extraña lo que estaba viendo. Fue porque no, o sea, una planta que se está quemando, pero no se quema. Y Dios le habló desde el ángel que estaba adentro y le dice, Moisés, tú vas a liberar a mi pueblo, porque lo están oprimiendo. Entonces, muy raro. Moisés, recuérdense que ya no es ni egipcio, ni judío, ni israelita, bueno, judío ni israelita, en el sentido de que es un peregrino donde vive, un fugitivo, ¿ya? Porque había matado a una persona. Y después de 40 años, Dios le dice esto. Obviamente es raro, es una situación muy rara, muy, muy rara. Entonces Moisés está dudando, ¿ya? Se dan cuenta que Moisés pone muchas objeciones. Primero, ¿quién soy yo para ir? Yo no tengo la capacidad. ¿Quién me va a creer? ¿Cómo me van a creer? Pero si tampoco soy muy inteligente, si tampoco sé hablar muy bien. Como que cada vez ponía una excusa mayor, hasta que Dios se enojó, ¿ya? O sea, no se enojó, pero la Biblia dice como que Dios dijo, córtala, pues Moisés, anda nomás. ¿Y qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Y Moisés respondió y dijo, ¿y si no me creen, ni escuchan mi voz? Porque quizá digan, ¿no se te ha parecido Jehová? O sea, como le están diciendo, estás mintiendo, nunca se te ha parecido Dios a ti. Y Jehová le dijo, acuérdense que cuando aparece Señor así en la de las Américas es el tetragramatrón, o sea, Jehová. ¿Qué es eso que tienes en la mano? Qué rara respuesta, ¿no? Le dice, pero es que si no me creen, y Dios le dice, ¿qué es lo que tienes en la mano? Como que no va al caso, ¿ya? Pero Moisés dice, ¿un palo? ¿Ya? Y Dios le dice, tírala en la tierra. Y Moisés dijo, ya bueno, ya que estamos, la tiró. Porque no es difícil tirar un palo al suelo, ya, sobre todo si estáis delante de un fuego que no se quema de Dios ahí mismo.
¿Qué pasó? Se convirtió en una serpiente. Y Moisés huyó de ella, obvio. Desaparece una serpiente venenosa, que probablemente Moisés reconoció a la serpiente como venenosa, ¿ya? Una serpiente peligrosa. ¿Qué haría una persona si tú... Bueno, imagínate que uno tiene un palo y se transforma en una serpiente. ¿Qué hace uno? Lo más normal es asustarse si es una situación rara. Pues para Moisés no es normal eso. ¿Ya? Esas cosas no pasan. Y Jehová le dijo a Moisés, extiende tu mano y agárrala por la cola. Y él extendió la mano, la agarró y se transformó en una vara de nuevo. Es como que así funciona la serpiente. Si la agarráis de la cola se transforma en palo de nuevo. Eh, y Dios le dice, por esto o por esta señal creerán que Jehová se te apareció, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. O sea, la primera señal, y de hecho es la gran señal que usa con el pueblo de Israel y con Faraón, que Dios le dice a Moisés, por la cual ellos van a creer que realmente Dios se le apareció, es que él va a tirar su vara, se va a transformar en una serpiente, y él puede agarrar la serpiente y transformar en una vara de nuevo. ¿No les parece que es una señal rara? O sea, Dios tiene muchas otras formas de demostrarse que es Dios, ¿o no? Uno podría decir, pero ¿cómo me van a creer que tú eres el Dios? Y Dios le puede haber dicho, porque, no sé, vas a hablar y vas a hablar en, no sé, en otro idioma, o va a ser un milagro diferente, pero el hecho de que sea como una serpiente es como muy así random, es como raro. Porque como que uno dice, a ver, ¿qué representa la serpiente para ellos, para los egipcios, para los israelitas, en el texto, en la historia de la Biblia? ¿Qué onda la serpiente? O sea, como que tiene que haber una razón particular por la que sea una serpiente. La vara se puede transformar en un león, en una águila, en cualquier cosa, ¿ya? Se puede transformar en un dios egipcio, ¿no es cierto? Y decir, y se transformarse en un dios egipcio y le dijera, yo soy tu dios egipcio, pero el dios de Israel es más poderoso, que lo puede haber sido convincente de otra manera. Entonces como que uno no se pregunta por qué una serpiente. De hecho, hasta como que uno lo obvia. Pero ¿por qué una serpiente? Ahora, si uno se hace un pequeño estudio básico de buscar, como les comentaba la otra vez, dónde aparecen este tipo, ¿por qué una serpiente? ¿De dónde viene el tema? ¿Ya? Y como dice acá, la primera señal que va a hacer para que crean es que su vara se transforma en una serpiente. Y la palabra ahí serpiente es Nahash. ¿Se acuerdan de la palabra Nahash? ¿Quién es la Nahash? La serpiente. Génesis 3.1. Y la Nahash era más Arum, que la más astuta, claro, que tenía sabiduría para hacer cosas buenas. Obviamente en el momento Moisés arrancó, pero Dios le dijo que la tomara por la cola. Es un poco raro, ¿ya? Tenemos un hombre llamado por Dios que se enfrenta a una serpiente en la cima de un cerro. Sin embargo, no se le llama pisarle la cabeza. Se encuentra con una Nahash y no le dicen que la pise, sino que la tome. O sea, es como si Dios le estuviera mostrando que él, Dios, está en control de toda bestia, incluyendo las Nahash. Y ahora él ha recibido, o sea, Moisés ha recibido poder sobre la serpiente también, sobre la Nahash. No le está mandando que venza a la Nahash, a la serpiente, sino que él será usado para demostrar el plan de Dios para la humanidad a través de hacerlo con el pueblo de Israel. Esto es un resumen bien grande, pero la idea que podamos entender es que la palabra, aquí, perdón, la palabra, esta señal es significativa, o sea, de que se transforme en una Nahash y que él tenga control sobre la Nahash, por varias cosas. Vamos a ver dos razones principalmente. Una, es que hasta esta parte la palabra Nahash solamente apareció en Génesis 3. O sea, como que influye en el texto, apareció en Génesis 3 para referirse a este animal que vino a engañar a las personas para que el mal entrara en la humanidad. O sea, la Nahash, que es como la representante de la maldad. Y que después, en Génesis 3, 14 y 15, dice, el Señor le dijo a la Nahash, por cuanto has hecho esto, bla, 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 y le dice después en el 15, el placimiento de la mujer herirá tu cabeza, literal, le aplastará la cabeza y tú lo morderás en el talón. Y acá, en este caso, Dios le dice a Moisés que agarre la Nahash, ¿ya? No que la venza, pero que sí tiene autoridad sobre ella, que use la autoridad que Dios tiene sobre ella. Lo importante es que la única vez que aparece la palabra Nahash en Génesis 3 y ahora. Y la única vez que aparece entre medio es cuando se usa en un poema, cuando Jacob está haciendo las bendiciones y Dan dice que va a ser una Nahash.
pero en ese caso no es significativo para la historia, es como X, porque menciona, acuérdense que todo lo va representando con un animal y todo, ¿ya? Le da como ideas, como una comparación con algún tipo de animal, la mayoría. A Judá le dice que va a ser un león, a Adán le dice que va a ser una serpiente, como por características particulares, pero cuando se trata de un uso temático, escuchamos la palabra Nahash, ¿cuándo? De la serpiente mala, que los seres humanos tenían que usar su autoridad sobre ella, la autoridad que Dios le había dado, y no al revés. Pero los seres humanos han fallado, pero tenemos la idea de que va a venir un ser humano que va a poder, no tiene nada que ver con la maldad, con lo que representa Sanahash, la serpiente, y va a poder vencer a Sanahash porque tiene autoridad sobre ella, y la va a matar definitivamente. En este caso, aparece Moisés y él le dice, agarra la Nahash, no te arranques de ella, no le temas, sométela tú, como diciéndole, yo tengo autoridad, yo puedo, aquí está la Nahash, tú tienes autoridad sobre ella, yo te lo demuestro. Y es interesante porque dice, el hecho de que tú puedas hacer eso con la Nahash es la señal de que yo soy el Dios que te manda. O sea, si yo hubiera tenido que escribir la Biblia, yo no habría hecho esa señal, pues habría hecho esa otra señal más cool. Hubiera tirado todas las plagas al tiro. Y te ahorras el cuento, ¿no? O de hecho no podría haber, no sé, como que yo estoy más influido por la cultura popular Star Wars, no sé, o sea, o El Señor del Anillo, o Star Wars, o Avengers. No sé, uno podría pensar en otro tipo de señal cultural, o sea, no sé, que Moisés fuera y lo levantara como Darth Vader con la fuerza así levantar a los demás. Y dije, ah, sí, ¿tú no crees que yo no vengo en el nombre de Dios así agarrarle y tirarlo a una pared y agarrarlo a todo y tirarlo para todos lados? O sea, obvio, porque es mucho más poderoso, ¿no es cierto? Como que venga alguien así. Claro, o sea, como que imagínate que viene Moisés y dice, ah, sí, ¿tú no crees que en el nombre de Dios? Y lo levanta todo y destruye las pirámides y onda así como de película de Hollywood. Yo no diría. Porque se agrandaban, no sé, claro. O que o no sé, pues, no sé, pues, le moviera así como la mano y se cayeran los dioses de ahí. O que, no sé, la gente empezara como, los mismos egipcios empezaran a hablar así, oh, a proclamar el Dios de Israel. O sea, ¿por qué la serpiente? Como que no parece tan intuitivo, ¿ya? Y uno no se pregunta eso. Uno dice, ah, la serpiente tiene sentido porque es una vara. Es como que uno dice, o sea, lo más obvio que uno podía transformar una vara en una serpiente porque se parecen. Pero eso es como decir, o sea, Dios es súper creativo, o sea, o como que Dios no tuviera más poder que transformar. De hecho, me da la impresión de que si Dios por esa línea de razonamiento, que Dios si quisiera mostrar más poderoso, no sería transformar la vara en algo que se parece a la serpiente. Transformarlo en algo que no se parece, para que obviamente dijeran, oh, no sé, en un pterodáctilo, si es que existía en esa época. No existían, obviamente, pero. Un camello. Un camello, sí. O en una nubis, así como de los egipcios. Entonces, eh, o en, no sé, un cocodrilo, qué sé yo. Un animal que no se parezca a la vara. Y el asunto es que nosotros como que no tomamos en consideración que Dios le dice, el hecho de que tú transformes tu vara o sea, que tu vara se transforme en una serpiente y que tú puedas tener autoridad y agarrar a esa serpiente y volver a transformarla en una vara, va a ser la señal de que yo soy el Dios de tus padres, que soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios del principio, el Dios que creó todas las cosas. Y para nosotros que estamos en otro contexto cultural, nosotros decimos así como, no, sí, una serpiente. Pero acuérdense que como está escrito en otro idioma, y ya hemos aprendido a esta altura, que ellos no usan las palabras al azar. O sea, este es un hipervínculo como de una publicidad, así como clic, clic, aprieta, aprieta. O sea, lo que le está diciendo es como, un lector a esta hora, a esta altura ya entiende que estamos esperando que venga un ser humano capaz, o sea, que tenga autoridad sobre la Nahash, sobre la serpiente. Y Dios le dice a Moisés, tú tienes autoridad sobre la Nahash. Y uno dice, wow, este sí que es un gran hombre, pero ya sabemos que no es él porque no viene de la familia de Judá, ¿verdad? Entonces no viene por ahí. Pero lo comparan con Noé. Claro, y lo comparan con Noé. Entonces al final, ¿qué uno piensa? No es el ser humano que estamos esperando, pero de cierta forma, cada persona que aparece hace más compleja o detalla mucho más las características del ser humano que ha de venir. Entonces nos está diciendo esto. Primero, que Dios no se ha olvidado de la Nahash. Como que Dios habla como en ese código. Como que Dios le está hablando, y los escritores lo entienden así, y como que hablan así como guiñando el ojo, así como, agarra la serpiente. O sea, como, agarra la Nahash. Así como, que no te dé miedo. Somete la Nahash. ¿Ah? como que obviamente hay un guiño ahí
y el lector de la época que estaba inmerso en esta cultura y que esta historia se la han contado desde chico y que le han explicado desde chico todo lo que pasa, como que dicen, o sea, un niño de 15 años o un niño más chico incluso le están contando y dicen en hebreo, mientras les contaban esta historia y le dicen, entonces Dios le dijo a Moisés, agarra la serpiente, y el niño puede decir, ¡uy! Como el de Génesis, el que va a matar a la serpiente. O sea, es porque obvio, para ellos están inmersos en esa cultura, es todo lo que conocen. Entonces nosotros pecaríamos como de inocentes al no encontrar esta conexión. Sería como, no creas, ellos no hacen, no hacen ese tipo de cosas. Los escritores no hacen ese tipo de cosas, o sea, no conectan las temáticas con las palabras. No eres realmente fan de la Biblia. Y hasta el momento sí nos hemos dado cuenta que son así, o sea, todo está muy conectado, es una matriz de ideas que se van, o sea, cada uno construye, como que si va a usar un lenguaje y quiere explicar algo, no va a meter como analogías nuevas, sino que va a construir en base a las analogías que vienen. Y eso es súper brillante porque es la única manera de mantener una tradición coherente en el tiempo. O sea, cualquier generación puede leer el libro entero en el idioma que le toca y entender todo, ¿ya? No, estamos hablando de ellos, de la generación de los israelitas, porque acuérdense que Abraham hablaba un idioma, Enoc hablaba otro, Noé hablaba otro, Moisés hablaba un idioma diferente a Abraham, los que vinieron después de Babilonia hablaban otro idioma también, otro dialecto, entonces obviamente la Biblia tuvo que ser traducida, ¿ya? Los escritos fueron traducidos, entonces los que escribían más a futuro, si querían hablar sobre algo, no decían, voy a poner mis referencias. No, decían, la Biblia ya tiene un lenguaje, temáticas, ideas, figuras, conexiones, y yo voy a meterle más ahí. Y eso es súper difícil porque como que uno tiene que estar muy empapado con la historia, la trama, la temática, la analogía, las comparaciones, para saber poner el lenguaje. O sea, el lenguaje no está así como sin querer. Y esto es súper importante, ¿ya? Entonces, ¿qué sabemos hasta ahora? Moisés es el atrapa serpiente, pero no es el vencedor de la serpiente. Pero sí nos está demostrando que el ser humano que ha de venir va a ser una persona como Moisés. ¿Ya? ¿En qué sentido? En que va a tener autoridad sobre la maldad y en que va a venir a libertar a los seres humanos de la opresión de la maldad. ¿Acaso no eso es como una manera de explicar mucho más amplia la poesía de Génesis 3.15? Entonces uno puede empezar a pensar en esta época y decir, el hecho de que él va a pisar en la cabeza la maldad, de cierta forma es que va a liberar a la humanidad de la maldad. Como que la maldad ahora oprime a las personas, pero no es como que ellos sufran. O sea, sufren de manera inconsciente, pero son esclavos de ella. Y nos vamos a dar cuenta que después, cuando sacan al pueblo de Israel, ellos extrañan vivir en ese estado. Porque si bien era penca y todo, podían tener una vida más libre, más cómoda, entonces al final como que también no es que no sufran solamente, también les gustaba. Po. Preferían eso que seguir al Señor en el desierto. Entonces al final la idea es como que esto nos pone, como que nos va poniendo más ejemplos. La historia representa un ejemplo de cómo Dios quiere mostrar su obra con la humanidad. En Génesis 3.15 es como muy pequeñito, está como muy poco desarrollado. Dice, como el contexto es una mujer peleando con una serpiente que engaña a la mujer, y la mujer, o sea, del hombre y la mujer nacen los seres humanos, entonces como hay poco contexto, la única manera de poder expresarlo es decir, ya, un ser humano te va a vencer, un ser humano que no tiene nada que ver contigo, por eso es la semilla de la mujer y no de la serpiente, te va a vencer, pero tú lo vas a herir. Pero a esta altura, con tanto contexto, ahora es más diferente, hay más que hablar. O sea, la maldad oprime al ser humano y el ser humano eh, es de hecho el ser humano es el mismo que ahora, a causa de la maldad, ha distorsionado toda la forma de gobernar, porque el faraón representa ahora la maldad y él es el que oprime, él es el que está presionando, él es el que está haciendo sufrir a las personas porque, porque ya la maldad es suya. Entonces Dios va a liberarnos a todos de la maldad a través de alguien que tiene autoridad sobre la Nahash. ¿Ya? Y esa es la idea que estamos viendo hasta ahora en Moisés. ¿Se entiende, no? Genial. Todo bien hasta ahí. ¿Ya? Moisés es una figura de alguien que irá a confrontarse con la maldad, representada en Faraón, y la señal que tiene Moisés es que puede controlar a la serpiente, que tiene autoridad sobre la Nahash. Dios luego, ya unos capítulos después, Moisés se fue a juntar con ellos,
De seguro hizo el asunto del milagro de la serpiente. Pero después Dios también llama a Moisés, o sea, perdón, a Aarón y lo envía. Por razones que no incluiremos. No vamos a hablar acerca del asunto de Moisés. Y es un asunto... Qué ganas de decirlo, qué ganas de decirlo. Pero no lo vamos a hablar todavía. Así que... O sea, ¿por qué tuvieron que meter a Aarón al cuento? ¿Por qué metieron a Aarón al cuento? ¿Ya? Y eso explica muchas cosas, pero no son razones que vienen al caso. Y les mandó que hicieran la señal de la serpiente cuando Faraón les pidiera una señal. Eso es súper importante. Dios le dijo a Moisés solo que lo hiciera, y como tuvo que llamar a Aarón, por razones que no vamos a hablar, ahora los dos tienen que hacerlo. Pero como Dios le dice a Moisés que Aarón va a ser el que lleve a cabo algunas de las acciones, ahora no va a ser la vara de Moisés, sino que la de Aarón, que al final es lo mismo. ¿Ya? O sea, cuando Faraón les diga que hagan una señal, primero, la señal, ¿para quién era? Para que los israelitas creyeran que venía por Dios. Y ahora que se va a enfrentar a Faraón, ¿qué les dice Dios? O sea, con los israelitas debe haber funcionado. O sea, dijeron, wow, este hombre tiene autoridad sobre la Nahash. Dios se la dio. Y ellos saben qué significa eso, saben que representa tener autoridad sobre la Nahash. Entonces, como que obviamente dicen, wow, el Dios de nuestros padres sí está con él. Claro, porque entendían que había enemistad con la Nahash. Claro, y que entendían que ningún ser humano podía vencerla. Po. De hecho, todos habíamos sido vencidos por ella y nos habíamos entregado a ella. Pero ahora viene alguien que sí tiene autoridad sobre ella. Bastante épico. O sea, para ellos es como, ay, ¿cómo no lo vamos a creer? O sea, es demasiado sugerente para no creerle. Para nosotros es como, ah, sí, una serpiente. Pero para ellos es como, wow, o sea, tiene autoridad sobre la Nahash. ¿Ya? Es lo que vienen esperando, o sea, el libertador de la humanidad. Pero ahora es el libertador de ellos. O sea, Dios quiere libertarlos a ellos. Entonces, obviamente, después las cosas se complican porque el faraón dice que hay libertad, doble carga para ellos. Entonces la gente dice, mira, por tu culpa, ya, o sea, mucha autoridad tendré sobre la Nahash, pero mira, no sirvió de nada. Entonces como que empiezan un poco a perder la fe, y Dios le dice, no, que tienen que hablar con faraón. Y le dice ahora a Aarón, ya, ahora lo van a hacer, pero como señal para Aarón. O sea, ahora para faraón, toda la señal de que la vara se transforme en una Nahash, en una serpiente, ahora va a ser para el faraón. ¿Ya convencieron al pueblo? Ahora hay que convencer y enfrentar a la representación máxima de la autoridad del ser humano en base a la maldad, a faraón. Que faraón significa rey, ya, pero para ello. Genial. Entonces, capítulo 7, y habló el Señor, versículo 8, y habló el Señor, ya estamos en Éxodo 7, perdón, avanzamos rapidito. Y habló el Señor a Moisés y a Aarón, diciendo, cuando os hable Faraón y les diga, hagan un milagro, o hagan una señal, entonces le vas a decir a Aarón, ya, pausa aquí, uno puede decir, oye, pero al principio era para Moisés, esto es para Aarón, entonces son cosas diferentes, no. Por razones que no hablaremos, Aarón y Moisés ahora se transforman en lo mismo, ¿ya? Dios le dice a Aarón, o sea, Dios le dice, claro, a Moisés le dice, Aarón, tú serás por profeta Moisés. Y Moisés será la autoridad de ese Aarón, la representación como de Dios hacia Aarón. Ya no es uno el que hace la pega, tienen que ser dos, pero si lo hace Aarón o lo hace Moisés es lo mismo, ¿ya? Esa es la idea, ¿ya? Entonces, si le dice a Aarón que haga algo, es porque se supone que es lo que tendría que hacer Moisés, pero ahora lo va a hacer Aarón. Es lo mismo, ¿ya? Entonces le vas a decir a Aarón, toma tu vara y échala delante del faraón para que se convierta en serpiente. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron tal como el Señor le había mandado. Y Aarón echó su vara delante del Faraón y de sus siervos y esta se convirtió en serpiente. Entonces Faraón llamó también a los sabios y a los hechiceros y también a los magos de Egipto. Cuando habla de magos no son los que sacan conejos del sombrero ya. Y ellos hicieron lo mismo, o sea, con sus encantamientos, pues cada uno echó su vara, los cuales se convirtieron en serpientes. Pero la vara de Aarón devoró las varas de ellos. O sea, la serpiente que tiró Aarón se comió a las serpientes que hicieron ellos. Ahora hasta aquí está, ¿Cómo es eso posible? ahora hasta aquí está todo así como normal, ¿verdad? Como que no le sirvió el truco a la serpiente. Lo extraño de todo esto es que en hebreo las palabras para serpiente son distintas. ¿What? ¿Qué? ¿Ya? Acá el autor, o sea, en el capítulo 7, el autor usa la palabra tanim. Y el texto es bien interesante, ya que no solo Moisés y Aarón pueden hacer que la vara se haga un tanim, sino que los sirvientes de Faraón también pudieron hacer un tanim.
Pero al final, el tanín de Moisés y Aarón se comió al tanín de Faraón. La idea detrás de esta situación se basa en el uso del término, ya que para ellos el tanín no es una serpiente, ¿ya? Es una criatura que representa el caos. El tanín es el leviatán para otras culturas también. Y la traducción de tanín es el gran monstruo marino. Para nosotros es muy rancio y todo esto raro, pero les digo, se vuelve un poco técnico porque es muy extraño para nuestra cultura. Para nosotros es como, ya, pero para ellos era como, sí, es real. Y este ser aparece creado en Génesis 1. No solamente aparece el tanín o el tevat, que aparece también en, o el taimat, que es la versión de la cultura babilónica o mesopotámica, o el leviatán. Es un ser muy famoso de la época y casi todas las relaciones, todas las civilizaciones de esa época, desde Egipto en adelante, todos ellos, tenían su propia versión de eso. Todos sabían, todos creían en el mismo monstruo marino. Y aquí en Génesis aparece, o sea, en la Biblia aparece en Génesis 1. De cierta forma, lo que se busca mostrar es que Dios es quien tiene el poder del caos y desolación y que Él está por sobre eso. Para entenderlo así, veamos lo que dicen los autores posteriores cuando meten en la historia. Y antes de ir a los autores posteriores, me gustaría mostrar la siguiente. Por alguna extraña razón, los traductores decidieron decir, mira, Dios le dijo a Moisés que cuando tirara la serpiente, la vara se transformaba en una serpiente. Entonces no tendríamos por qué traducirlo diferente ahora. Si ¿Cómo se también, escribía la que dijiste recién? tanín, Tanín, tal cual. tal cual, pero con 2N. Entonces, ellos dicen, a ver, si Dios le dijo en el monte Sinaí que si la vara se iba a transformar en una serpiente, entonces ahora le dan lo mismo, ¿para qué lo vamos a traducir con otra forma? Si al final es lo mismo, una serpiente. El asunto es que no es así, porque el autor no es tonto. No se le va a olvidar la palabra que usó 3 capítulos más atrás, ¿no es cierto? O sea, fíjense en lo siguiente. Cuando él va a usar, cuando el autor es seco, cuando el autor quiere hablar acerca de que la señal de la vara, que se transforma en una serpiente, es para los israelitas, él usa el término nahash, porque para la cultura de los israelitas eso representa algo muy importante. Un ser humano que tiene autoridad sobre la nahash de parte de Dios. Pero cuando va a hablar con los egipcios, la nahash no representa nada. Pero hay algo que sí representa algo, y es el tanín. Entonces, fíjate el show. Es como el competencia, es como America's Got Talent, pero de tanín, así como ¡buah! Y no salió una serpiente, salió un tanín. Un monstruo así ¡buah! Que no debería estar ahí, que debería estar en el mar, en el océano, o en los ríos profundos. Y los compadres vienen y dicen, nosotros también tenemos tanín. Y lo tiran. Y, o sea, imagínate, era como Play, o como los Pokémon, como que en el estadio, y como que tenían así como, yo te elijo tanín, salió el monstruo. Y los demás tiraron su tanín, y así como, también tenemos tanín. Y al final, el tanín de Aarón, el monstruo este, se comió los demás. Y eso es súper representativo porque el tanín para esa cultura representa el gran monstruo del caos y del poder. O sea, la historia cuenta así, la leyenda es así de esa época. Es que en el turbulento mar, y hay varias leyendas que hablan sobre lo mismo, en el turbulento mar del caos, el rey era el tanín, o el leviatán. Este ser como medio dragonesco, serpentesco, lagartesco, lo pueden buscar después en Google, hay varias como ideas de cómo era para ellos, era el que dominaba en el caos. ¿Ya? Es como el monstruo más poderoso. ¿Ya? Nadie... Es un monstruo como ejemplar para observarlo y como decir, wow, qué maravilla. Pero no te puedes acercar porque es muy peligroso. Job habla acerca del leviatán. También, ¿qué es el tanín? Y el asunto es que en todas las culturas, por ejemplo en la babilónica o en la mesopotámica, para poder crear el mundo, o sea, para poder hacer tierra seca para que los seres humanos vivieran, todos tenían que luchar contra el tanín. Y meterse al mar caótico y pelear contra el tanín y vencer al tanín para poder controlar el caos y que hubiera orden. Todas las culturas. Pero la cultura de los judíos, de los israelitas, Dios no tenía que pelear contra el tanín. Dios creó el tanín. Y había caos al principio. Acuérdense que cuando dice que había caos, ¿era solamente agua profunda, el abismo?
O sea, eso es el caos. Eso representa para ellos el agua profunda del océano, así como caos y desorden, eso había. Pero estaba el espíritu ahí. Y Génesis 1 dice que estaba el gran monstruo marino, el Tanín. Y Dios lo único que dijo fue poner orden al Tanín. O sea, Dios no tiene que luchar contra el gran monstruo que nadie puede vencer. Le muestra por su lugar. Dios lo creó y Dios tampoco no es que Dios lo saque. Dios lo ordena, lo controla, porque Dios no destruyó la oscuridad ni el caos. Lo ordenó. Lo ordenó, exacto. Y solamente hablándolo, con su espíritu, con su aliento, con su ruaj, con el espíritu. Entonces para ellos para ellos el contexto del planeta está súper cargado. Súper cargado. O sea, ellos dicen, Aarón tira la vara y se transforma en un tanín. O sea, Dios, ellos les dicen, ¿y con qué autoridad, de qué Dios vienen ustedes? Con la autoridad del Dios que hizo el tanín. Tanín. Entonces los compadres dicen, nosotros también podemos controlar el tanín. También tenemos nuestro tanín, nuestra versión como que nosotros también tenemos la versión del poder, del caos, que nosotros también lo podemos dominar. Nuestra civilización, nuestros dioses también tienen ese poder. Y aquí está Tanín. Pero al final, ¿qué Tanín es más poderoso? ¿Qué Dios realmente domina el Tanín? ¿Qué Dios realmente es el Dios del caos y todo, el que puede controlar todo el orden? Elohim. Yahweh Elohim. O sea, para ellos es una representación de decir nuestro Dios es el verdadero Dios. Es el Dios grande y gordo. Es Ha Elohim. Entonces al final, el Tanín deja la escoba. Y uno puede decir, ¿sabéis que Israel suena todo tan bacán, pero estáis como chamullando? Que como que no sé dónde más puede salir eso. ¿Y qué es lo que a nosotros nos da seguridad sobre esta temática? Y que realmente querían eso. Y es que vamos a ver cómo los profetas y autores más adelante en la Biblia miran en retrospectiva hacia este evento, al evento de la liberación del pueblo de Israel, y fíjense el lenguaje que usan. ¿Ya? Yo estaba flipando. Vas a flipar, tíos. Sí, estoy rayándola. Bueno, este video es para verlo varias veces, así que Bueno, vamos a hablar del Tanín. Ya, Génesis 1:21. Y creó Dios el Tanín y todo ser viviente que se mueve, de los cuales están llenas las aguas, según su género, y todas según su género, y Dios que era bueno. ¿Ya? En la narrativa de los pueblos de Israel, el Tanín no es un monstruo que Dios tiene que vencer para poder poner orden. ¿No? En la narrativa cristiana, Dios controla el Tanín, o sea, Dios controla el caos. Él creó el Tanín y Él lo puso ahí y lo ordena. No es relevante el Tanín. O sea, claro, no es un ser que está a la par con Dios que tienen que pelear. No es como que digan así como, y Dios creó la Nahash. Claro, exacto. Claro, para ellos no tiene nada que ver con la Nahash. Para los israelitas, hablar de Nahash, un ser humano que tiene autoridad sobre la Nahash. O sea, sí creemos que viene de parte de Dios. Eso es épico para los cristianos. Para los israelitas. Pero cuando va a hablar con los egipcios, para ellos no es épico y no tienen ninguna referencia que su Dios venza a la Nahash. Pero para ellos tiene mucha epicidad que su Dios sea más poderoso que el de ellos. Porque él no tuvo que pelear con el Tanín. Él lo creó. ¿Ya? En Éxodo 4 también pues tenemos el tema del Tanín que aparece de nuevo, pero vamos hacia adelante. Esas son las primeras veces que aparece. Y vamos a hablar como, bueno, ya pasó la historia de Éxodo. Miren en Job 7. Job le dice a Dios, ¿soy yo el mar? Y se refiere, ¿soy yo el mar caótico? O sea, se refiere a eso. ¿O un Tanín para que me pongas guardia? Y yo ya lo conozco. La palabra es la misma, lo pueden buscar en Google, es Tanín. Fíjense en Salmo. El Salmo 74 es súper importante porque él como piensa hacia el pasado. Y aquí el salmista está hablando acerca de la obra que hizo en Egipto, y él está pensando acerca de cómo los va a volver a librar de sus enemigos. Y dice, tú dividiste el mar con tu poder. ¿Cuándo fue eso? En la liberación de Egipto. Ahí liberó el mar. Y le dice, quebraste la cabeza de los tanín en el agua. ¿Ya? Y eso es muy importante porque uno dice, no entiendo todavía la conexión. Ya, pero bueno, vamos a seguir avanzando. Fíjense cómo dice Isaías. Aquel día el Señor castigará con su espada feroz, grande y poderosa al Leviatán, serpiente huidiza, al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que vive en el mar. ¿Ya? El Tanín, el Leviatán es lo mismo, el dragón que vive en el mar. De hecho, la traducción de Tanín es como serpiente, dragón, Leviatán, serpiente
gran serpiente, gran monstruo marino. Para ellos es un tema, para Isaías es un tema que él diga, en el día del Señor, él va a castigar a esa gran fiera que todos sabemos que vive en el mar, que es el monstruo que representa el caos, la destrucción, pero que los dioses de otros pueblos tuvieron que luchar para gobernarlo y poder tener orden, pero el nuestro lo creó y lo puso ahí y le puso guardia. Por eso Job dice, ¿acaso yo soy yo un tanín para que me tengas que poner guardia? Porque ellos saben que Dios le puso al tanín con espacio limitado. O sea, no puede hacer lo que quiere el tanín. Es terrible, pero Dios lo domina. Y dice, ¿para dónde vais con esto? Ya vamos a ver para dónde vamos con esto. Fíjense Isaías 51 después. Despierta, despierta, hablando de Dios. Vístete de poder, oh brazo del Señor. Fíjense, porque ellos dicen, en varias partes dicen que el brazo del Señor los liberó de Egipto. Entonces están diciendo como lo mismo ahora. Isaías 51, casi al final. Oh, despierta, brazo del Señor, como en los días de antaño, en las generaciones pasadas. ¿No eres tú el que despedazó a Rahab, el que traspasó al Tanín? Ahora, Rahab, no tienen por qué saberlo, yo tampoco sabía, pero si no se pueden investigar. Rahab es la palabra en hebreo para Ra, que es el dios de Egipto, ¿ya? Que se ve representado en Faraón. La idea es como decir, o sea, Rahab, ellos le decían a Egipto, a la autoridad de Egipto. Entonces le está diciendo, oh Dios, porque están en cautiverio los israelitas en esta parte de Isaías 51. Entonces él le dice, despierta Dios, oh brazo del Señor, acuérdate como en la antigüedad nos libraste del imperio malo y destruiste al Tanín. O sea, ellos relacionan Egipto con Tanín. Por eso que, y es interesante como en la narrativa de Éxodo, el autor decide cambiar el término de la señal, o sea, como de la señal que Dios le va a dar, dependiendo de quién se va a enfrentar. Y ellos piensan hacia el pasado y recuerdan la historia de que con Egipto no fue un Nahash, con Faraón fue un Tanín, por algo, ¿ya? Porque es como que ellos pudieron dominarlo, ellos son el imperio que logró dominar a la maldad. Entonces, ¿te acordás cuando tú destruiste el Tanín? Pero no pensando en el Tanín original, sino que ahora pensando en el Tanín como la manifestación del poder de Egipto, que fue la que venció la vara de Aarón, ¿ya? Fíjense lo que dice Ezequiel. En el 10º año, el 10º mes, a los 12 días del mes, vino a mí palabra del Señor, diciendo, hijo de hombre, busca y ve. No. Pon tu rostro contra Faraón. Miren, Ezequiel, Dios le está diciendo a Ezequiel, mira hacia Faraón, rey de Egipto, y profetiza contra él y contra todo Egipto. Habla y dile, así dice Jehová Dios. He aquí estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto. Y fíjense cómo le dice al rey de Egipto ahora, el Tanín, que habita en medio de sus ríos, y que ha dicho, mío es el Nilo, yo mismo me lo hice. O sea, las personas más adelante perciben a Faraón y a Egipto como el Tanín, y el Dios venciendo el Tanín, porque ellos se creían que eran ese gran monstruo que ponían el caos, y ellos eran los que mandaban. Egipto era la gran autoridad, y Dios con su propia perspectiva de lo que representaba para ellos el poder, los vence. O sea, ellos son el Tanín que vence a todos, ellos son los que dominaron la bestia, ellos son los que tienen poder sobre el control sobre y autoridad sobre el gran monstruo marino. Y Dios les demuestra que no, que es Él el que lo tiene. Y los profetas en el futuro, los salmistas, los profetas, miran hacia ese episodio y ahora Faraón es reconocido y Egipto hacia el futuro es reconocido como el Tanín. Quedaron como chapados con esa idea desde Éxodo. Después, más adelante, en el 32, dice, hijo de hombre, eleva una elegía por Faraón, rey de Egipto, y dile, parecías un leoncillo de las naciones, pero realmente, o sea, el texto no debería decir como, la traducción más correcta no es como parecías, sino es como te creías. Así como, tú te creías que eras un leoncillo de las naciones, pero realmente no eras un león, eras un tanín. Prorrumpías en tus ríos, enturbiabas las aguas con tus pies y ensuciabas sus ríos. O sea, tú te creías un gran león, pero ¿sabes qué realmente era? Un tanín. Alguien que solamente traía caos, desorden, destrucción sobre todos. Ese es el tanín. Esa es la imagen con la que en el futuro piensan acerca de Egipto. ¿Pero por qué? Por el relato de Éxodo. En Éxodo como que ellos quedaron tachados con el tanín. Ellos son el tanín ahora.
toda esta historia nos demuestra que Moisés, o sea, uno puede decir, ¿para dónde vamos con todo esto? Ya, del planeta, todo eso. La idea central es la siguiente, en el contexto de Moisés, ¿por qué muestro lo que va en el futuro? Va a ser como la conclusión. Moisés es representado como una figura tan importante que ya sabemos que no es el ser humano que va a vencer, pero tiene dos rasgos importantes. El primero es que representa al ser humano que tiene autoridad sobre la Nahash, el atrapa serpientes. O sea, nos está diciendo que el atrapa serpientes, el que tiene autoridad sobre la Nahash, la profecía de Dios es que el que tiene autoridad sobre la Nahash va a vencer a la maldad y va a liberar al ser humano y va a reconciliar todas las cosas. Y ya como conversamos que el pueblo de Israel es el contexto histórico, es el contexto inmediato de cómo Dios va a demostrar lo que quiere hacer con la humanidad. No lo va a hacer con toda la humanidad, lo hace a través de un pueblo. ¿Y qué es lo que va a hacer a través de un pueblo? Mostrar qué es lo que Dios quiere hacer con la humanidad. Entonces, es súper importante, como que el ejemplo es muy obvio. Israel fue esclavizado por un imperio basado en la maldad, en la opresión. Y Dios va a usar un hombre, un ser humano, que ya no participa de ese imperio, que se fue, que no tiene nada que ver con ellos y que nunca tuvo nada que ver con ellos, que fue salvado de las aguas por un arca y que terminó en un monte alto y Dios se le aparece y le dice, tú tienes autoridad sobre la Nahash y te voy a usar para liberar a mi pueblo. Te voy a usar para liberar a un grupo de seres humanos del poderío de la maldad. Y esta es la señal para que los israelitas te crean. Entonces él va donde los israelitas y les dice, Dios, el Dios de nuestros padres, me ha enviado para liberarlos de la maldad, de esta opresión de la maldad. Y dijeron, ¿y cómo te vamos a creer? Porque tengo autoridad sobre la Nahash. ¡Wow! Este sí que es un hombre, este sí es el hombre. Entonces después Dios le dice, pero tienen que ir a arreglar las cosas con Faraón. O sea, Faraón es la maldad. Y culturalmente, ellos se creen que son el hoyo del queque porque ellos pudieron dominar el caos. Ellos son los que dominan a la gran bestia. Ellos son los que ponen las reglas ahora. Pero lo creen por la maldad. La maldad cae en ellos, la representación de la maldad cae en ellos, lo hace pensar que ellos son los que ponen las reglas porque dominan al monstruo más brígido de todo. Entonces Dios le dice, anda, y es lo mismo. Pero cuando tires la vara, no se va a transformar en Nahash, porque no van a entender. Se va a transformar en un tanín. Para demostrarles quién es el verdadero Dios, quién es el que manda, quién es el que pone las reglas. Entonces, de cierta forma, también es otra representación de ese ser humano de Génesis 3.15, que el ser humano de Génesis 3.15 tiene poder no solo sobre la Nahash, sobre la serpiente que engaña, sobre la representación de la maldad, sino que también sobre la maldad del ser humano. O sea, lo que el ser humano ahora se cree que es a causa de la maldad. O sea, el ser humano se cree que son el top, no necesitan a Dios ahora. Lo que pasó en Génesis 11 con Babilonia se perpetúa ahora en Egipto y ellos son el poderoso. Ellos son los que ponen las reglas. No necesitan al Dios creador, no necesitan a Yahweh, Elohim, a Jehová, al Dios de Israel. ¿Y cómo lo representan culturalmente? Porque ellos dominaron el Tanín. ¿Y Dios qué hace? No, yo soy el Dios del Tanín. O sea, yo soy el Dios que todo lo que ustedes han construido en base a la maldad para ponerse en la cúspide del poder, Dios se los demuestra que no es así. Entonces, la imagen de Moisés es súper potente, porque es el que, por un lado, el Nahash, es que vence, es el que tiene autoridad sobre la serpiente que dejó la escoba en Génesis 3.15, que introdujo la maldad, la representación de la maldad, pero por otro lado a Faraón, que es la representación de la maldad del hombre. O sea, el efecto de la maldad de la serpiente en el hombre es que ahora el ser humano se cree el más poderoso de todos, y para ellos la idea es que ellos dominaran al gran monstruo marino. Nosotros somos el que dominamos el monstruo marino. Y Dios les dice, no. Entonces Moisés se transforma en la referencia del ser humano que ha de venir, que tiene poder sobre la maldad en sí y también tiene poder sobre la maldad del ser humano. Y que el ser humano que va a venir va a tener esa característica. Y nos representa en una historia que sí es así. O sea, nos hace mucho más profundo el contexto, nos entrega mucha más idea. Entonces, toda esta historia nos demuestra que Moisés es una persona que nos marca un gran precedente respecto al que ha de venir. Alguien que tiene autoridad sobre la serpiente y también sobre la manifestación del caos y los poderes contrarios al orden y a los buenos de Dios, que es el pan. Sin duda, Moisés nos permite entender más sobre cómo será quien nos libre eventualmente.
interesante porque de partida sabemos que la historia nos dice, y era un hijo de Leví. Chuta, no es, ya no es. Pero Dios toma a este ser humano, que sabemos que no es, pero ¿para qué? Para demostrar el poder. Que tiene Dios para convertir a... No, para mostrar el poder que va, o sea, que tiene Dios obviamente, para demostrar el poder del ser humano que va a venir. O sea, va a ser tan poderoso que es capaz de controlar el caos. Pero ¿cómo se representa el caos en la Biblia? A través del mar turbulento. Por eso que para ellos, o sea, se les caía la mandíbula hasta el suelo, hasta el Hades, Cuando él abrió. cuando Jesucristo viene y paró el mar. Porque eso lo hace solamente Yahweh. O sea, el que domina el Tanín, el que domina el océano peligroso, es solamente Dios. Entonces cuando aparece Jesús y Jesús dice, calma el mar, estos compadres le tiran las canillas y dicen, Claro. ¿what? Si solamente Dios puede dominar el océano turbulento. ¿Quién es este que hasta Por eso que ellos dicen, ¿y quién es este que hasta el mar le hace caso? Para nosotros es como, sí, es que el mar... No, para ellos no es un milagro bacán. Para ellos tiene todo esto, o sea, toda la matriz de idea que se viene construyendo desde aquí. Acuérdense que el Tanín, ¿qué representa? Tú eres el Tanín que... No, y fíjate cómo, cómo los profetas dicen después, tú eres el Tanín que revuelca el río y lo mueve a las profundidades y lo ensucia con sus pies, ¿cachai? Como que para ellos el caos es el océano profundo, incontrolable, pero el ser que representa ese océano profundo es el Tanín. Y después viene, o sea, nos está diciendo, el que va a venir es capaz de dominar el caos. Es capaz tiene autoridad para dominarlo. dando pequeños ejemplos Exacto. para construyendo una imagen. Claro. Entonces cuando tú veías a Jesús que calma el mar, estos locos dicen, más pro que Moisés. ¿Cachai? Por eso cuando Moisés abre el mar, los locos quedan así como, ¿what? ¿Puede dominar el mar profundo? Se supone que el Tanín es el que está ahí, po. Y él dice, no. Y no solo eso, después los profetas dicen, tú destruiste al Tanín con tu brazo poderoso cuando abriste el mar. Entonces, la idea es que nosotros nos saltamos, obviamente, porque la Biblia dice serpiente. O sea, si no hay gente que se dedicara a estudiar el hebreo, diría, Y después se dan cuenta que los profetas y los escritores, hay muchos más ejemplos que yo no puse, pero muchos escritores hablan acerca de eso, como que reflexionan hacia el pasado, y ya Faraón para adelante y Egipto para adelante es como el Tanín. Como los que se creían ellos que habían llegado a la cúspide de la autoridad en la tierra porque habían dominado al monstruo. Ellos eran los que dominaban el gran caos. Ellos son los que ponen las reglas y el orden ahora. Entonces le dice, no, yo soy el que hace eso. Y se lo demostró a los judíos, a los israelitas con la idea de la Nahash, y a los egipcios con la idea del Tanín. Entonces, sin duda, Moisés es una representación increíble. O sea, Moisés, de todos los que hemos visto, como que Moisés está así como, o sea, comparado con Noé, es comparado con el que tiene autoridad sobre la Nahash, es comparado con el que tiene autoridad sobre el caos del principio. ¿Quién fue el que dominó el caos del principio? Es Dios. El único que pudo dominar el caos del principio. Para nosotros no es tan gran cosa, pero para ellos sí, porque todas las narrativas, la mayoría, O sea, a medida que uno va entendiendo, obviamente que te va apareciendo como más gran cosa. No, es que lo que voy que en esa época, casi todas las historias del origen del universo, es que todo partió en el océano. Había océano, solo mar profundo, caos. Y el Dios de su nación tuvo que hacer algo para vencer y ordenar el caos y poder ganarle y poder poner orden. Pero el Dios de los israelitas es como, el mío no tiene que pelear con el caos. Él habla y funciona. Entonces, cuando Moisés viene y es capaz de vencer a la representación del caos de los otros, está diciendo, o sea, este es el Dios de todos los dioses. Esa cosa no es como ya, genial, dos serpientes peleando. No son serpientes peleando. O sea, es una manifestación clara para ellos. Es una manifestación clara para demostrarles a ellos que el Dios de Israel es el real Dios, el que domina el caos. ¿Ya? O sea, es como que, su Tanín, sí, su Tanín es Fruna. Este es él. ¿Quieren ver el real Tanín? ¡Buah, vara! Ese es el Tanín verdadero. ¿Ya? Entonces eso es súper importante porque Moisés está poniendo la imagen de que ha de venir así como a otro nivel. Y la tercera parte vamos a ver más de Moisés. ¿Ya? Ah, Y de eso se trata.